Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal de YouTube de Justifica tu Respuesta. En el tercer capítulo sobre el curso sobre técnicas de estudio vamos a trabajar básicamente dos tipos de esquema. El esquema de horizontalidad, que es el esquema de cajas, y el esquema de verticalidad, que denomino el esquema de columnas. Empecemos por el esquema de horizontalidad. Este tipo de esquema tiene como función principal el estudio de aquellos contenidos de cara a una prueba o un examen. En este tipo de esquema lo que trabajaremos es cuatro apartados, en este caso, o cinco, si se me permite, que serían los conceptos principales o secundarios, ¿no? Lo que serían apartados o subapartados, las definiciones de estos conceptos y los ejemplos que podemos aplicar a cada uno de estos conceptos o palabras clave. Veremos cómo a cada uno de estos apartados se le asigna un color, el amarillo, el morado, el verde y el azul. Vamos a tomar como ejemplo para un estudio sobre algún apartado el de la perífrasis verbal, pero por supuesto puede usarse este tipo de esquema, el esquema de cajas, para cualquier tipo de contenido y de cualquier tipo de materia. Si os fijáis en los libros de texto normalmente, cuando enfocamos la parte teórica, siempre se divide en lo que sería la parte superior, que suele ser una parte horizontal, donde están las definiciones, y luego en la parte inferior suele ser más de tipo vertical, donde se establecen distintas categorías o subcategorías a partir de la palabra clave, que en este caso sería, por ejemplo, la expresión perífrasis verbal. Si os fijáis, previamente al esquema de cajas, lo que debemos hacer es el correcto subrayado. Como he dicho anteriormente, el color amarillo sería para trabajar los conceptos, el color morado serían los elementos más importantes de las definiciones de estos conceptos, en verde, en la parte inferior, tendríamos los tipos, los apartados, categorías y subcategorías, y en azul básicamente otras subcategorías o lo que suele ser más normal, algunos tipos de ejemplo. Una vez tenemos hecho el subrayado correcto, es cuando podemos preparar lo que sería la plantilla de lo que yo denomino el esquema de cajas. Si os fijáis, básicamente utilizamos la misma forma o la misma estructura que el apartado teórico, pero lo que tiene mejor este tipo de esquema, lo más positivo, es que nosotros podemos estudiar por zonas y podemos trabajar con ello la memoria visual. Si os fijáis, tenemos en la parte superior dos franjas horizontales, dos cajas horizontales, y en la parte inferior, donde están las categorías, tres columnas divididas por tipos, definiciones y ejemplos. En este caso, lo que hemos hecho a continuación ha sido, a partir del esquema de cajas, completarlo a partir de los cuatro colores básicos que nosotros hemos subrayado el contenido teórico. Esta es la página, la hoja, la ficha con la que vamos a estudiar de cara a la preparación de un examen. Si os fijáis, la comodidad para el estudio es radicalmente diferente al caso de estudiar con un texto donde hay muchas palabras que para nosotros no tienen ninguna necesidad de ser estudiadas de cara a la preparación de una prueba o examen. El paso último de cara al estudio sería, una vez hemos elaborado o trasladado el contenido teórico al esquema de cajas, otra vez, con los mismos colores, volvemos a marcar aquellos apartados que sean más significativos. Repito, el amarillo para palabras clave, el morado para el desarrollo de las definiciones, el verde para los tipos o categorías y el azul para los ejemplos. Hasta aquí el primer tipo de esquema, el horizontal, y ahora trabajaremos otro tipo de esquema, que es el que yo llamo esquema de verticalidad, que como función principal no es tanto la del estudio, sino la del repaso cuando ya tenemos dominado los conceptos y los apartados del esquema de cajas. Básicamente, a este tipo de esquema yo lo denomino el esquema de columnas porque es un esquema vertical y vendría a ser lo que comúnmente se llama como un glosario de términos o un glosario de conceptos. Ya digo,
Para estudiar, yo recomiendo estudiar desde el esquema de cajas y para repasar el día previo, unas horas previas, los últimos minutos del examen, sí que recomiendo este tipo de esquema. Si veis, si trabajamos el mismo contenido teórico, que era de las perífrasis verbales, podemos ver cómo a la parte del contenido se estructura de forma vertical, de arriba a abajo, pero mantenemos siempre los mismos conceptos y los mismos colores. Palabras clave, desarrollo en morado, verde para subcategorías y azul para ejemplos u otras subcategorías. Fijaros como aquí la teoría es mucho más simple y no está tan desarrollada como en el esquema de cajas. Y aquí tendríais, por ejemplo, en mi caso, mi asignatura, que suelo dividir cada uno de los exámenes o apartados teóricos en bloques temáticos, como en una sola página somos capaces de poder repasar los conceptos básicos o el glosario de conceptos básicos de cara a una prueba o un examen. Pues bien, hasta aquí el tercer capítulo sobre el curso sobre técnicas de estudio. Espero que te haya gustado y te animo, como no, a que te suscribas al canal de YouTube de Justifica tu Respuesta y si no lo has hecho aún, también te animo a que te suscribas al blog con el mismo nombre, al blog titulado Justifica tu Respuesta, porque en él, tanto docentes como estudiantes, podréis encontrar recursos gratuitos para la mejora de la práctica docente. Hasta aquí el video tutorial de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.